dar la bienvenida a otro periodista que también exhibe esas adversidades desde el poder, que no se ha quedado callado, que tiene una larga trayectoria y que en efecto siempre ha luchado por esa verdad con justicia. Querido Ricardo Sevilla, escritor y periodista, colaborador de los Datos Duros e Informativo Basta, ¿cómo te va? Querido Toño, un gusto saludarte como siempre a ti y al público de Sin Censura. Pues muchísimas gracias por las palabras, siempre deferentes, y es un placer estar aquí compartiendo el foro contigo. Coincido plenamente, Julian Assange es un referente en el periodismo contemporáneo. Yo lo equipararía a Walraff, que es un personaje que se metió en los entresijos del poder para poder llevar a cabo una cruzada para visibilizar las cosas terribles que estaban ocurriendo. Claro que en ese momento Walraff, pues siendo más un escritor, no tenía las herramientas de las que goza Julian Assange, y que sabe manejar muy bien, y que precisamente por eso ha puesto en jaque a los gobiernos, particularmente al gobierno de Estados Unidos, que quiere que él continúe en prisión, que no está dispuesto a revisar su caso. Ojalá que haya muchísimas fuerzas políticas en el mundo, fuerzas intelectuales, para que este personaje salga y continúe haciendo esa labor tan importante que es develar la trama de corrupción que hay no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y que gracias a ello hemos podido ir colocando también piezas en el mapa de la corrupción que permea lamentablemente todavía en el pueblo de México. Así es el precedente de muchas de tus investigaciones, me parece, ¿no? Vamos, estos cables de Wikileaks de hace ya muchísimos años. Rápido, para ir con tu siguiente tema, este ha sido el precedente de muchas de tus investigaciones, ¿no? Así es, sí, de hecho, pues bueno, ahí está el tema de los Panama Papers, donde hay muchos personajes ahí importantes, incluso de los medios de comunicación corporativos, que tienen su dinero en los paraísos fiscales, y que paradójicamente se están presentando como adalides de la información, y que no lo son, y por eso justamente somos tan impopulares entre estos personajes, porque los hemos desnudado, porque hemos dado a conocer estas tramas que los animan, y dando a conocer sobre todo que estos personajes, querido Toño, pues no son ni remotamente periodistas, no les interesa, son mercenarios de la pluma, y bueno, pues están siendo pagados por estos grandes corporativos, por estas multinacionales, obedecen a personajes que nosotros hemos exhibido también, porque no es Pascal Beltrán del Río, es Olegario Vázquez Aldir, porque no es Sergio Sarmiento ni Raimundo Rivapalacio, sino Ricardo Salinas Pliego, sino Azcárraga, porque no es Chucho Silva Herzog, no es Denise Dresser, es Junco de la Vega, y son estos personajes que han comprado los medios de comunicación para poder alentar una narrativa que entorpezca el crecimiento intelectual del pueblo de México, y que colabore para esa narrativa que ellos tienen en favor del negocio que se les ponga enfrente. Esos personajes tienen una agenda particular que intentan acomodar de tal suerte que la gente tenga una idea de que están hablando de los hechos más importantes, de los hechos más relevantes, pero no, en realidad detrás de estos informadores se esconden los intereses de la empresa privada. Me parece que perdimos por ahí a Ricardo Sevilla. Es que me estabas hablando de la empresa Río Palacio. Pensé que hablamos un poco más de Río Palacio. Te ofrezco disculpas, querido Ricardo. ¿Qué te parece que nos vamos directamente al tema? Precisamente me platicaban mis compañeros que has estado exhibiendo cómo es que, pues, Leo Zuckerman, fíjate, ¿no? Ir del cielo al infierno, ir en comparativos de verdaderos periodistas que luchan por la verdad con Leo Zuckerman. Pues Leo Zuckerman amaneció de malas, se levantó con el pie izquierdo y salió a decir
que México ya se está militarizando. Yo una y otra vez lo he visto de muchas víctimas de Felipe Calderón, de esa supuesta guerra contra el narcotráfico que utilizó única y exclusivamente para legitimarse. El decirle y el reclamarle a los panistas, a los Leo Zuckerman también, que pues México está muy militarizado hace mucho tiempo y que ahora salen a quejarse, querido Ricardo. Sí, querido Toño, pues mira, tiene que ver con lo mismo, con el asunto del periodismo. Y bueno, pues más que levantarse con el pie izquierdo, pues quisiera levantarse el canijo con el pie izquierdo, no, se levanta siempre con el pie derecho, porque esa es una narrativa también muy importante para analizar por qué la izquierda debe ser mala, por qué la derecha debe ser buena, por qué en varias tradiciones, y el pie izquierdo, no, pues entonces es malo. ¿Qué pensarán de nosotros los amigos, las amigas zurdos o los que patean con la pierna izquierda? Pensarán Toda la igual. Y es razón. una narrativa que hay que analizar también con profundidad. Y bueno, Leo Zuckerman se levanta con la pierna derecha, siempre derechoso, y pues bueno, el empleado de Televisa y del periódico Excelsior amaneció delirante viendo alucinaciones. Ahora resulta que el jefe de Gibran Ramírez en Foro TV asegura que ya comienza a sentirse la mano de los militares en la manera como se gobierna México. El loquillo de Zuckerman, Toño, sostiene que los altos mandos del ejército y la marina quieren algo y de inmediato los civiles se los cumplen como si fueran sus subordinados. Imagínate nada más, porque uno se pregunta, ¿qué droga le dieron a este mequetrefe de plano? Porque ¿de dónde saca semejantes estupideces? No cabe duda que su arsenal de locuras es infinito porque uno dice, ¿de verdad conocerá Leo Zuckerman la vida diaria, la vida cotidiana del pueblo de México? ¿Se rozará siquiera con los mexicanos? ¿No andará paseando con su jefe de Excelsior, Olegario Vázquez Aldir, por los aires? Y no conocerá el metro, no conocerá un microbús, el sistema de transporte colectivo metro, porque no sé usted, público memorioso, pero yo que soy civil, no me comporto ni me he comportado nunca como subordinado de ningún alto mando del ejército y de la marina, de entrada, porque no me lo han pedido. Entonces no veo militarización por ningún lado, pero yo pido comprensión para este pobre mentecato. Y es que sabe usted de dónde ha sacado sus pasguatas conclusiones, pues de sus amigos, los tipos que escriben siempre lo mismo y siempre repetido en Éxodos, en Reforma, en Letras Libres y esos pasquines derechosos. Si usted tiene la paciencia de leer al jefe de Gibran en Televisa, verá que el tipo dice, es que ayer en Reforma Jesús Silva Herzog mencionaba que bla, bla, bla. Y más adelante es que en la hora de opinar, que además es el programa que él mismo conduce, toma como referencia a su amigo Héctor Aguilar Camín, que él dice Zuckerman desde su pedestal de barro que la relación de la sociedad con las Fuerzas Armadas está transitando del respeto al miedo. Mira, Toño, yo no entiendo por qué a los conservadores se les hace tan difícil mirar hacia el pueblo. No comprendo la insensibilidad ni la falta de empatía de estos personajes. Pero te digo más, no comprendo por qué carajo, por qué caramba los periodistas conservadores, justo ahora que estamos hablando de Julian Assange, son incapaces de ver que el periodismo debería darle voz a los desposeídos, a los marginados, a quienes históricamente han padecido el olvido de gobiernos y de empresarios. No me cabe en la cabeza que un periodista cuya labor debería ser esencialmente social busque silenciar la voz del pueblo. Eso me parece aberrante y me parece aberrante porque un periodista cuyo trabajo debería tener un nivel ético intachable no puede oponerse en contra de los oprimidos, no, pero aunque yo no comprenda sus malévolas actuaciones, Toño, eso no significa que no existan, que no estén ahí y que no estén lastimando, vejando y ofendiendo todos los días a la gente.
Y esos seres ponzoñosos, porque no cabe llamarlos de otra forma, están operando y maquinando en los medios de comunicación corporativos, enroscándose entre sus mentiras como en un nido de serpientes. No entiendo por qué hay gente como Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín o Leo Zuckerman que no pueden concordar en que las instituciones sociales y políticas de México deben coincidir plenamente con la libertad y el interés individual. Me parece absolutamente repulsivo que estos personajes, Toño, empeñen su vida, imagínate, su triste y miserable existencia en engañar a las personas, en engañar a su propio pueblo. Estos voceros llevan años, mejor dicho, sexenios, tratando de inyectarle al pueblo de México sus venenosas dosis de desinformación. Y durante mucho tiempo, lamentablemente lo lograron. Idiotizaron a la gente con sus telenovelas, con sus programas de farándula barata, con sus morbosos reality shows. Les decían a la gente cómo vestirse, cómo comportarse, cómo lucir desde sus cánones bellos y aceptables en su medio. ¿Cuántas veces, Toño, nos dijeron nacos, nos dijeron chundos, nos llamaron macuarros, nos dijeron prietos, nos dijeron fodongos, inundaron a la sociedad mexicana con sus eslóganes racistas e imbéciles? Trabaja como negro para que vivas como blanco, nos decían los cabrones, y perdón por el exabrupto tan temprano, pero desde sus programuchas de televisión, Toño, conducidos por fantoches a quienes parecía que les habían extirpado previamente el cerebro para conducir estos bodrios, eso era lo que hacían. Yo no entiendo cómo hay personajes que estén prestándose a eso, pero vivimos, afortunadamente, como diría Stephen Zweig, tiempos estelares, y que es una frase que ha recuperado el presidente López Obrador, porque el pueblo ya no quiere ser víctima de las abrumadoras fuerzas políticas, la gente ya no quiere ser víctima de los grandes potentados, ni quiere ser engañada por los voceros de estos potentados, porque estos personajes han comprado periódicos, revistas, medios de comunicación y ahora, fíjate nada más, hasta plataformas digitales para seguir engañando al pueblo. Pero el pueblo, Toño, los ha mandado de puntitas y en relevé al carajo, porque el pueblo, ese pueblo que ellos tanto repudian, se informa y se informa mucho, forja su propio pensamiento y labra sus propias conclusiones. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de México es un pueblo libre, el pueblo es un pueblo con hambre de igualdad, y eso, por más mentiras, por más sicarios del periodismo que contraten, no lo podrán remediar. Y tienes toda la razón en algo, quiero decirlo desde el principio, en efecto, se ha satanizado la idea de la izquierda, ¿no? Como algo malo. En su momento se decía que la izquierda era la siniestra, incluso. Pero tienes toda la razón, que podemos hablar de las personas que son, pues vamos, zurdas, ¿no? Mi padre, por ejemplo, mi hermano, mi cuñada y probablemente alguno de mis chiquillos. Y luego preguntabas, Ricardo, que no te explicas por qué actúan así los conservadores, por qué están tan separados del pueblo, por qué se les hace difícil mirar hacia el pueblo, por qué los periodistas que son voceros de estos hijos de la chingada también actúan de esta forma. Yo tengo una idea al respecto. Creo que es porque nos ven al pueblo, ven a la gente de abajo, así, abajo, nos ven como extraterrestres, nos ven como personas distintas, tal vez subhumanas para ellos, que no merecen más que, pues bueno, que nos den trabajo según ellos y que nos sigan explotando de alguna u otra forma en esta desafortunada lucha de clases que ya no debería existir en pleno siglo XXI. Por parte de los medios de comunicación tradicionales es exactamente la misma situación. Tenemos televisoras que, como bien has dicho, pues nos discriminan por nuestro origen, por nuestro color de piel. Esto me gusta comentarlo muchísimo porque es verdaderamente indignante. Cada vez que, no sé, ¿no? Veo la televisión con algún extranjero, la televisión mexicana, cada vez que he visto la televisión mexicana con algún extranjero, me comentaban lo mismo, y es que parece que estamos viendo, le bajas el volumen
Y haz de cuenta que estamos viendo la televisión danesa, ¿no? La televisión sueca. Todos los conductores, todos los artistas, en todos los comerciales, todos son blancos, de ojos azules, ¿no? Es verdaderamente ridículo. Y esa es la problemática, nos miran hacia abajo, pero creo que hay un cambio inherente en todas las cosas en cuanto a precisamente enfrentar al menos las fake news. En efecto, una fake news muy impuesta por los medios de comunicación tradicionales es que hay una relación terrible entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Lo han intentado plantear desde hace años, años. Hace unos momentos Pedro Miguel decía cómo es que desde la Embajada de Estados Unidos allá en el 2006 veían con beneplácito lo que había hecho el presidente López Obrador en la Ciudad de México, por ejemplo. Y cómo es que pues, siempre ha habido una relación muy cercana. El mismo presidente Joe Biden se reunía con el presidente López Obrador cuando todavía era candidato. Siempre ha tenido una relación cercana, fuerte, sin ningún tipo de problemas. Y ahora, en estos momentos, se encuentra allá en México Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, tuvo ayer una reunión muy provechosa con el presidente López Obrador y pues hoy el presidente incluso habla de cómo es que el tema energético y sus diferencias se van a estar liberando mediante el diálogo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ricardo? Sí, va a haber muchas especulaciones en torno a este tema, querido Toño, público memorioso, porque tú sabes que de un día para otro estos personajes, estos pseudoperiodistas, amanecen expertos en temas energéticos, en temas internacionales, y bueno, pues uno de esos personajes es Raimundo Riva Palacio, el Riva, como le dicen sus allegados, o Raimundo Rivapayaso, como le dicen sus detractores, y me parece que no se equivocan. También está Luis de la Calle, amigo, por cierto, de Leo Zuckerman y de todos estos personajes en torno al grupo Nexus, al Güero Castañeda. Ya sabes que todos son internacionalistas. El tema de la reunión, los diferentes temas, están resguardados. No fue una reunión pública donde se trataran abiertamente los temas que tanto le importan al pueblo de México y que tanto le importan, por supuesto, al Departamento de Estado en Estados Unidos. No, pero pues bueno, ya salieron todos estos personajes a alzar sus inferencias, a decir de qué se trató, cómo relegaron al presidente López Obrador de acuerdo con ellos, pero nada de esto es cierto, y nada de esto es cierto porque lo que estos personajes buscan es el divisionismo, es lo que ellos quieren, tienen esa máxima maquiavélica tatuada en la piel: divide y vencerás. Pero también está aquel viejo adagio que nos dice que la casa dividida no prevalecerá, y eso lo saben perfectamente estos voceros del neoliberalismo que intentan sembrar la insidia entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Biden, pero no está siendo de esa manera. El gobierno federal, este gobierno de la Cuarta Transformación, no es un gobierno, valga el término, agachón, como lo fue, por supuesto, el gobierno de Vicente Fox Quesada, como lo fue el de Felipe Calderón, como lo fue, sin duda, el de Enrique Peña Nieto, que cruzaba sus manos, no sabía a quién saludar, si saludaba a Obama, si saludaba al primer ministro de Canadá, no sabía, estaba perdido, extraviado en su propia camisa. Esto no sucede con el presidente López Obrador, esto no ocurre con él, que desde la tribuna más importante todas las mañanas está dando el rostro, ofreciendo la cara para que se le hagan cuestionamientos en torno no solamente a la política interior, sino a la política exterior, y que él ha dicho con firmeza que la relación de México con Estados Unidos, que es lo deseable, es una relación respetuosa, es una relación hasta cierto punto de amistad. Ambas naciones se necesitan, no puede avanzar la una sin la otra, y esto lo deben entender los neoliberales que están pensando todavía en la época de la colonia, todavía tienen este pensamiento colonizado, y como Felipe Calderón besaba la mano de los presidentes en turno de Estados Unidos, pues quieren imaginar que el presidente López Obrador hará lo mismo, y como no lo ha hecho, entonces viene este caudal de desinformación
que intenta expresar lo más repulsivo de la narrativa. Hace un momento preguntas, ¿por qué actuarán de esa manera? Ellos lo tienen muy claro, necesitan seguir viviendo con esas con esa cantidad de dinero que requieren, no sabemos exactamente para qué, porque estos personajes ya no actúan desde el periodismo, ya no le dan la voz que decíamos hace un momento a los oprimidos, a los necesitados, al pueblo de México, se han olvidado del compromiso social que esencialmente tiene el periodismo para hacer cualquier otra cosa. Y esto, la relación entre México y Estados Unidos, lo han tratado de capitalizar muy bien, pensando en que Estados Unidos todavía tiene la bota puesta sobre México y que el presidente López Obrador tiene la misma actitud que tuvieron los presidentes pasados, y que eso no va a ocurrir, querido Toño, porque se va a seguir trabajando respetuosamente, se van a seguir tratando los temas, sobre todo la parte energética que tanto le importa a México y que tanto le hace falta a Estados Unidos, y que tiene que tener una contención que le está poniendo el presidente López Obrador, y que estos personajes pues no quisieran, porque pues, se sabe muy bien, trabajan como empleados, como mandaderos del gobierno estadounidense, muchos de ellos, y otros como mandaderos del gobierno español, pero no son sino traidores a la patria, y perdón que termine con esta frase, esta intervención, pero eso es lo que son, querido Toño. A lo mejor es un lugar común decir que son traidores a la patria, pero sí han traicionado a la patria, sí han traicionado al pueblo de México, y eso es absolutamente repulsivo y desconcertante entre personajes que se supone son mexicanos. Y en un momento, querido Ricardo Sevilla, en el que pues se vislumbra un cambio absoluto en la ideología aquí en los Estados Unidos, luego de haber sufrido durante décadas un macartismo verdaderamente anacrónico ya, luego de que en efecto pues todavía existen esas ideas en gran medida aquí en Estados Unidos, pero que la juventud está apelando muchísimo más al progresismo, al progreso, vamos, está apelando muchísimo más a situaciones distintas, y que en estricto sentido, el gobierno que se tiene ahora, pues le ha apostado también a cuestiones más sociales, ha intentado copiar mucho de lo que ha hecho el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, pues vamos, llevan todas las de perder, en el conservadurismo mexicano, llevan todas las de perder, y ellos lo saben, están con un movimiento que está en vías de desaparición. Y yo te quiero agradecer, querido Ricardo Sevilla, por tu comentario, tu análisis aquí en Sin Censura. Te ruego, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te lea, te busque en los datos duros MX y te lea en el informativo Basta. Claro que sí, querido Toño, como siempre, un placer compartir el espacio de Sin Censura contigo, con el público memorioso. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Búsquenme, por favor, en Los Datos Duros, que es Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Le pusimos el nombre porque no se podía... no se podía encontrar fácilmente, nos ponían trampas en YouTube, y bueno, pues decidimos ponerle el nombre Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Ahí tenemos informativo en punto de las 8:30. Síganme en el diario Basta, ahí escribo una columna todos los días. Hoy ya la compartimos en redes sociales para que le eche usted un ojito, y síganme, por favor, desde luego aquí en la familia Sin Censura, que tanto está dando de qué hablar, y positivamente en temas informativos, y desde luego pues van a llover las críticas, las calumnias de parte de todos esos personajes resentidos a los que ya no ve ni su abuelita. Un fuerte abrazo, querido Toño, al público memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Eso será fantástico. Aquí nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias al queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y mire, ya me está
le pido a don David que nos grabe. Qué placer poder pasar de periodista a periodista, periodista a periodista, en un esfuerzo de los verdaderos independientes para usted, ¿no? De los verdaderos periodistas para usted. Un esfuerzo que tenemos ahí también en el periodismo militante, con la participación de Sin Censura en este diálogo que se tuvo con el hermano y el papá de Julian Assange, encabezado precisamente por Alina Duarte y Vicente Serrano ahí en el Senado de la República, y por supuesto, bueno, pues esta gran cantidad de compañeros colaboradores que nos están compartiendo sus comentarios. Déjeme saludar con muchísimo gusto a otros dos grandes periodistas, compañeros, al editor de La Jornada Sin Frontera y corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Querido Jaime, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Aquí para lo que tú me digas, listo. Excelente, pues aquí andamos con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucha emoción después de haber visto estas muestras absolutas de la lucha por la verdad con la justicia. Y pues también saludo a mi amigo también, colaborador de Sin Censura, coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta. Querido Quique, ¿cómo va esa captura de Pokémon? ¿Cómo estás, Toñito? Muy buenos días. A Jaime, un gusto estar en esta mesa de periodistas maestros como tú, como Jaime. Y pues nada, aquí escuchando todo lo que tiene que ver con el evento de Assange y lo que nos dejó muchos temas hoy en la mañanera, mi estimado Toño, y un abrazo también a Jaime a la distancia. ¿Por qué no comenzamos con eso, con el tema de Assange? En efecto, esta mañana se realizó un diálogo muy importante ahí en el Senado de la República, les digo, organizado por la senadora Citlali Hernández, por el senador Héctor Vasconcelos, pero establecido hasta cierto punto, llamado por una periodista que actúa con todo el activismo que se necesita, una periodista militante. Yo he dicho aquí una y otra vez que el periodismo militante sí existe y ha hecho cambios en el mundo. Quiero comenzar con eso, querido Jaime. Tú lo sabes perfectamente. Es gracias al periodismo que se consigue, el periodismo que se dio durante la Ilustración, que se consigue la Revolución Francesa, también la independencia de las 13 colonias acá en los Estados Unidos. La independencia de México es gracias a precisamente cables. Bueno, en ese entonces no eran cables, pero la información que les llegaba de las 13 colonias y que comenzaron a difundir en ciertos panfletos también se da, pues vamos, entre las clases medias allá en México para establecer la independencia. Estamos hablando de movimientos independistas del siglo XIX. Si vamos al siglo XX, hay claros ejemplos de cómo es que el periodismo tuvo que ser fundamental en cuanto a la lucha por la verdad, por la justicia y por una mucho mejor sociedad. Tenemos el ejemplo en México de los hermanos Flores Magón, encabezados por Ricardo Flores Magón, quien sin ellos no se pudo haber concebido de ninguna forma la Revolución Mexicana, y que enfrentan situaciones terribles en su vida. Ricardo es puesto en la cárcel allá en México, es perseguido por el gobierno de Porfirio Díaz. Acá en Estados Unidos, precisamente donde me encuentro, en el medio oeste de la Unión Americana, también es perseguido. Él llega primero a Los Ángeles, California, después se traslada a San Luis, Missouri, lo encarcelan. El gobierno de los Estados Unidos en ese entonces era simpatizante con el gobierno y con Porfirio Díaz. Terminan mandando a una cárcel que está cerca, técnicamente donde yo vivo, pero del lado de Kansas, y ahí misteriosamente pierde la vida. Dicen las autoridades que sufrió un ataque cardíaco. Quiero poner el caso, querido Jaime, porque se está buscando la posibilidad de que de Reino Unido envíen al hombre que exhibió no solamente a los ricos y poderosos, sino a los países, a los gobiernos, que exhibió las torturas, que exhibió las irregularidades por parte del gobierno de los Estados Unidos en las guerras en las que ha participado, que es en definitiva un prisionero de conciencia, y que vendrá acá a los Estados Unidos y se enfrentará precisamente a eso, a ser perseguido por lo que ha dicho, por lo que es, y que, pues bueno, hoy su familia hace un llamado a los periodistas mexicanos como tú, a que hagan un llamado a los periodistas estadounidenses a que se den cuenta de esta situación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querido Jaime? Bueno, yo creo que este tema tiene que, bueno, la visión más, digamos, menos enrevesada para entendernos,
es que yo creo que Julian Assange rompió una lanza a favor de la libertad de expresión. Eso dicho en términos simples y llanos. Pero ¿qué hay detrás de esto? Y esta es la parte quizá más interesante. Como tú bien has señalado, Julian Assange abrió la caja de Pandora, que durante mucho tiempo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se empeñó mantener bajo múltiples llaves, ¿no? Nadie quería desde la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que se filtraran este tipo de documentos, videos, informes, memorándums. Y tú sabes que en Estados Unidos hay una suerte de gobierno paralelo, o, por decirlo de otra manera, gobierno en las sombras. Y ese gobierno en las sombras es la comunidad de inteligencia que tiene un poder infinito. Es un gobierno paralelo, es un gobierno que no se rige por la letra de la Constitución ni convenios internacionales. Es, una, es un gobierno que tiene licencia para matar, para liquidar enemigos, para espiar a gobiernos amigos, para espiar a jefes de Estado. Y el hecho de que Julian Assange haya puesto al descubierto era granjearse la animadversión de esta comunidad de inteligencia que, insisto, es muy poderosa. Es un gobierno en las sombras de Estados Unidos. Y por otro lado, yo creo que lo que quizá le ha dolido más al gobierno de Estados Unidos y a políticos, tanto demócratas como republicanos, incluso a intelectuales conservadores, es el hecho de que Julian Assange haya empañado la imagen de Estados Unidos ante el mundo, porque no hay que olvidar que Estados Unidos siempre ha presumido de su excepcionalismo en el terreno moral, sobre todo. Y también Estados Unidos ha presumido de su liderazgo en todo el mundo, pero en particular en Europa y América Latina. Tras la difusión de estos cables, en los que sale a relucir la actividad de espionaje que espiaban lo mismo a Angela Merkel, que a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, pues claro, francamente yo recuerdo muy bien que Angela Merkel estaba enfurecida, el gobierno de Felipe Calderón, al verse descubierto por las muchas dudas que tenía su gobierno para enfrentar a los cárteles de la droga, esto encolerizó a Calderón a tal grado que pidió la renuncia del entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. También sabemos que estas revelaciones de Julian Assange embarcaron a Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado, en una intensa campaña de relaciones públicas para pedir disculpas a todos los aliados que habían salido expuestos por estas filtraciones. Yo creo que uno de los elementos de mayor, digamos, importancia es el hecho de que por primera vez la Agencia Nacional de Seguridad que conducía James Clapper se viera completamente al desnudo, porque a pesar de las muchas declaraciones en continuas audiencias ante el Senado, James Clapper había insistido una y otra vez que Estados Unidos no espiaba a gobiernos amigos. Pues los documentos de Wikileaks desmintieron estas afirmaciones de James Clapper. Y así es que, por donde lo veas, Julian Assange le propinó uno de los más severos golpes a la credibilidad, a la reputación de Estados Unidos frente a sus aliados. Pero otro elemento interesante a tomar en cuenta es que desde las filtraciones de Wikileaks, el mundillo del periodismo empezó a experimentar una suerte de resquebrajamiento de lealtades, porque mucha incluso de la prensa en Estados Unidos se vio asombrada por cómo incluso agencias informativas como la AP descubrieron que eran espiadas. Medios de comunicación de otros países también fueron espiados. Se dio a conocer de qué manera la Agencia Nacional de Seguridad, que es la cabeza de todas las agencias de inteligencia en Estados Unidos,
era capaz de grabar conversaciones telefónicas, conversaciones a larga distancia gracias a los satélites tan poderosos que tienen. Entonces, esto, insisto, abrió la caja de Pandora y prácticamente obligó a muchos políticos, jefes de Estado, pero también al ámbito periodístico, a iniciar un debate acerca de los límites que tendrían que tener las agencias de inteligencia, acerca de cómo Estados Unidos, en nombre de seguridad, de su seguridad nacional, violaba la seguridad nacional de otros países. Así es que yo creo que le tenemos que agradecer mucho tanto a Julian Assange como, por cierto, también a Edward Snowden, la filtración de estos documentos que se convirtieron prácticamente en un martirio diplomático para la Casa Blanca, porque a pesar de, fíjate, yo recuerdo bien que James Clapper, aun cuando ya se había descubierto, se había puesto al descubierto, insistió una y otra vez ante el Senado de Estados Unidos que esto no era verdad. Así es que ahí te das cuenta de cómo la comunidad de inteligencia es un brazo muy poderoso que difícilmente se va a dejar arrebatar una presa como Julian Assange. La comunidad de inteligencia manda y manda mucho. Yo espero que el presidente Biden entienda, sepa dilucidar, ¿no?, el enorme servicio que le ha hecho Julian Assange a la comunidad internacional, al margen de las exigencias y de la comunidad de inteligencia, pero sospecho, querido Toño, que esto no va a ocurrir. Así es que sigo manteniendo la esperanza, pero a sabiendas de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no perdona. Pues, híjole, yo también tengo la idea, querido Jaime, de que en algún momento se pueda entender esa realidad, la realidad cambiante en este momento de los Estados Unidos. Se lo decía hace unos momentos a Ricardo Sevilla, cómo es que, pues sí, se mantiene todavía hasta cierta medida una idea macartista de la vida, pero las nuevas generaciones definitivamente tienen una idea más progresista que vamos, ya ni entienden el macartismo, ¿no? Ya no entienden eso de comunista, socialista, enemigos de la nación y etcétera, traidores. Ya eso ya no existe para ellos, ¿no? Y en esta tendría, como bien has dicho, el presidente Biden en manos la forma de cambiar las cosas, ¿no? De decir, voy a ser considerado ante la historia como un presidente tal vez idealista, tal vez distinto, pero hasta cierto punto más social y menos represivo de lo que han significado otros mandatos aquí en los Estados Unidos. Y le pido a David que nos siga también con ese tema, con nuestro queridísimo Enrique Legorreta. El tema de cómo es que él, pues vamos, lo ha visto en carne propia, en los medios mexicanos para nada se trata el tema de Julian Assange. Si acá en Estados Unidos no se habla, y en México menos, ¿no? No hay quien en estos momentos en los medios de comunicación tradicionales esté documentando que el hermano y el papá de Julian Assange se encuentran en estos momentos en el Senado de la República, van a trasladarse a la Universidad Nacional Autónoma de México y que se trata de una de las figuras más importantes del siglo XX y siglo XXI que han existido, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Enrique? Pues mira, Toño, yo coincido totalmente con lo que dice Jaime y coincido también con lo que acabas de mencionar tú de las generaciones. En el tema de las generaciones es evidente que muchos de los medios de comunicación y sobre todo los personajes que están a cuadro y atrás de la pluma en los medios escritos no hablan del caso Assange porque creen que viven en la época de los 80, ¿no? En esta guerra por el neoliberalismo que en su momento querían meternos en la idea que todo lo que hacía Estados Unidos era lo que se tenía que hacer en el mundo y pues desafortunadamente eso permeó y que el día de hoy, como bien lo señalas, las generaciones actuales pues no ven quién es socialista o quién es neoliberalista, o sea, no tienen esas etiquetas marcadas como por mucho tiempo se quiso de determinar en el mundo. Y por otro lado, pues como bien lo señala Jaime, los medios corporativos no van a hablar de este tema porque
como es un asunto que le pega a Estados Unidos y que Estados Unidos es el mejor país del mundo y es lo mejor que nos pudo pasar en la humanidad, porque así que es lo que dicen muchos medios, ¿no? Lo vimos con la reunión de ayer de AMLO con Blinken en el Palacio Nacional, como el día de hoy articulistas decían que AMLO se tuvo que doblar cuando no es así, y, y tenemos ejemplos como por ejemplo ayer Azucena Oresti diciendo en el programa que tiene ella por las noches que Marcelo Ebrard está tomando una postura como la de López Obrador, pues sí, es obvio, porque tiene que criticar a quienes quieren que tengamos una mala relación con el gobierno de los Estados Unidos, y muy tajante, muy valiente decía, pues que dé pruebas, que dé nombres, ¿no? Cuando ya sabemos quiénes son, nada más que ellos hacen los tíos lolos. Entonces, como no quieren hablar de Estados Unidos, que es su máximo orgullo o lo que aspiran estos medios de comunicación corporativos, como bien lo señalas, pues no van a hablar de ello. ¿Por qué? Porque le pega, le afecta a esta nación, le pega a este gobierno, que evidentemente, como se decía ahí en la presentación en el Senado, pues por un lado se demostró con los cables de Wikileaks que en público se alababa y se decía que México era un fregón, y por dentro, en lo privadito, pues ya decían que estaba todo mal, que no se hacían las cosas, que no había un gobierno sustentado en leyes para poder hacer lo que ellos querían, y que no servía de nada lo que estaba haciendo la administración en ese entonces de Felipe Calderón. Evidentemente los medios de comunicación corporativos no van a hablar de este tema porque no quieren reconocer hechos como los que denunció Assange en su momento, y que por el día de hoy sigue siendo un perseguido político, porque eso es un perseguido, es un personaje que buscó que la sociedad en el mundo viera la realidad de lo que es los Estados Unidos y su forma de actuar, y que esa idea que mencionaba hace rato de que era lo mejor que nos pudo haber pasado y ser el policía del mundo, pues tenía un trasfondo, ¿no? Y tenía una idea como tal de denunciar cómo han ido cambiando estos mensajes de los Estados Unidos, y que al día de hoy pues demuestra que si lo evidencias, si sacas estas pruebas en contra de ellos, pues vas a ser un perseguido político y vas a ser un enemigo a la democracia, ¿no? Como es lo que buscan implementar en el caso de Assange. Entonces, no vamos a escuchar en México hablar de este personaje como lo hemos hecho en los medios independientes, porque eso hay que dejarlo muy en claro, y muy pocos como en La Jornada que dieron a conocer con Pedro Miguel el tema de los Wikileaks, sino que son los medios independientes, los medios alternativos quienes dan voz a estos personajes, ¿no? Y Assange es uno de los principales, pues no héroes, pero sí buscadores de la verdad, que es lo que hoy en esta administración, si lo vemos de cierto lado en nuestro país, pues estamos buscando, ¿no? Que los ciudadanos tengan una opinión diferente a lo que por mucho tiempo quisieron manejar los medios corporativos y sobre todo en la televisión. Entonces, sí, tenemos un momento crucial para que se dé la liberación de Assange. ¿Sucederá? Esperemos que sí. Y si no, pues va a estar ahí marcado el hecho de que por mucho tiempo se demostró que él no hizo más que darle a la ciudadanía la información que por mucho tiempo pues se sabía, o como decimos en el argot, era radio pasillo, pero que él pues con pruebas demostró que realmente los Estados Unidos estaban siendo muy maquiavélicos a la hora de meterse en algunos casos. Yo creo que eso es lo más importante y el legado que va a dejar en el siglo XXI el tema de Wikileaks y el tema de Julian Assange, y sobre todo que hoy tenemos que buscar siempre la verdad, y que son los medios alternativos e independientes quienes dan este contexto de las cosas, mi estimado Toño. Y saben que si no se está llevando lo de Assange, pues menos se van a llevar otro tipo de cosas, y se va a actuar en nado sincronizado en cuanto a una oposición absoluta a todo lo que represente el progreso. Hoy el presidente López Obrador comentó que estaba leyendo un artículo de Jorge Cepeda Patterson sobre cómo es que pues, lo atacan aquí y allá, ¿no? Cómo lo atacan en todos los medios a él y a su gobierno, pero que de todos modos pues, no les sirve la estrategia porque la gente lo sigue apoyando. Y en efecto, ¿no? Si ustedes sintonizan la radio en la Ciudad de México o abren los periódicos, exceptuando La Jornada, querido Jaime, y alguno que otro por ahí, ¿no? Pues podemos ver que el ataque es constante en contra
del presidente López Obrador y de su gobierno. ¿Cómo podemos nosotros desde las redes sociales, desde la independencia, llegar a cada vez más personas en un país en el que no hay internet suficiente, en el que desafortunadamente pues seguimos teniendo a puro conductor y conductora que parece que estamos sintonizando la televisión sueca o danesa, hablando precisamente de situaciones europeas como la muerte de una señora que representaba en todo caso la máxima idea del colonialismo, del imperialismo y del racismo institucionalizado. ¿Cómo enfrentarnos a esto, Jaime? Pues mira, yo creo que el artículo de Jorge Cepeda Patterson, sin embargo, es interesante porque es una reflexión que nos lleva precisamente a barrontar el futuro, qué va a pasar después de que Andrés Manuel López Obrador abandone el cargo. Como dijo el presidente, seguimos inmersos en un ecosistema mediático en el que la televisión lo controla todo, maneja la información a su gusto, la radio no se diga, la radio son trincheras ante AMLO declaradas, descaradas. Y en medio de ese ecosistema, el avance de medios independientes se ha tornado dificultoso, ¿no? Entonces, la pregunta que hacía Jorge Cepeda Patterson es, sabemos que Andrés Manuel López Obrador es una estrella del rock frente al micrófono, es un hombre que es capaz de estar 2 o 3 horas desmintiendo, desbaratando conjuras, conspiraciones, fake news. El presidente tiene un gran talento para eso, pero hay que tener en cuenta una cosa, Andrés Manuel López Obrador es un animal político de raza, pero también ha sido un activista durante muchos años que ha recorrido el país, conoce muy bien al pueblo y por tanto tiene una capacidad retórica enorme para soliviantar ánimos, aguijonear conciencias. Y la pregunta que hace Cepeda Patterson, ¿tendrá esta misma capacidad Claudia Sheinbaum? ¿Podrá tener estas mismas cualidades Marcelo Ebrard o el secretario de Gobernación, Adán Augusto? Es la gran pregunta que se hace porque si pensamos, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, que al igual que Ricardo Monreal apuestan más por la conciliación. Y a veces uno piensa, bueno, define bien conciliación, porque en el lenguaje de Ricardo Monreal, conciliación requiere volver a echarnos en los brazos de los grandes medios corporativos y se acabó esta experiencia de los medios independientes que han abierto brecha, el caso de los youtubers. Pero al mismo tiempo reconoce Jorge Cepeda Patterson que el mundo que veía hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador se ha acabado. Ya va a ser muy difícil que los medios corporativos, los grandes medios corporativos, puedan vivir la bonanza que experimentaron cuando columnistas se hicieron millonarios, cuando periódicos como La Universal o Televisa o TV Azteca se llevaban la mayor parte de la tajada presupuestaria en términos publicitarios. Entonces, en muchos sentidos, la pregunta de qué va a pasar después de la partida de Andrés Manuel López Obrador en términos informativos es una pregunta que nos obliga a todos, sí, acaso los medios corporativos van a regresar al pasado, a ese pasado de riqueza, de poder, que controlaban casi todo, y qué va a pasar con los medios independientes, con el modelo de los youtubers. Los youtubers van a encontrar un terreno más adverso, menos propicio que lo han encontrado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es una gran pregunta porque yo creo que este es un fenómeno que no solamente se está dando en México, Antonio, se está dando a nivel internacional. El mundo de los medios ha cambiado para siempre. Nuestro futuro, nuestro horizonte futuro está completamente fracturado. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar.
Y si hay algún periodista veterano o muy inteligente que te diga, va a pasar esto con certeza, no le creas, porque nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar. Pero de una cosa sí te digo que tengo yo con absoluta certeza, que de la libertad de información, de la preeminencia del imperio de la verdad, van a seguir dependiendo muchas cosas, entre estas, el acceso a la información que necesitan, que requieren todos los ciudadanos para estar, porque además otra cosa, yo creo que los ciudadanos ya no aceptarían regresar al modelo de ayer en el que los grandes medios les metían el dedo en la boca. Yo creo que los ciudadanos están hoy mucho más informados que nunca. Los ciudadanos van a ser los que van a dar su voto a favor de uno u otro modelo o imponer nuevas reglas a los nuevos medios de comunicación o a los viejos medios de comunicación. Así es que yo digo que es una gran pregunta lo que va a ocurrir en el futuro, pero en lo que sí es cierto y está completa, incluso yo me atrevería a decir científicamente comprobado, que por más guerra sucia que hayan lanzado estos grandes medios contra Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que estas campañas le han hecho lo que el viento a Juárez, querido Toño. Así es, vamos, ya se la Pérez Prado, como decimos en el barrio, querido Jaime. Advierto, público consentidor de Sin Censura, que tenemos imágenes exclusivas que acaba de tomar Vicente Serrano, intentando dialogar con Lili Telles. Le preguntó hace unos momentos, se lo vamos a presentar unos momentos más, aguántenos tantitita, aguántenos. Querido Enrique Legorreta, antes de que vayamos con esas imágenes muy interesantes que me imagino tú ya viste, pues danos tu opinión precisamente sobre eso que plantea el presidente López Obrador. Cómo es que en todos los medios de comunicación, pues está la situación clara, ¿no? En contra de él, que estación en la que sintonices van a estar con la guerra sucia que menciona Jaime. Yo estoy con él, yo tengo la idea que tiene Jaime. Por más guerra sucia que exista, por más que lo intenten en los medios de comunicación tradicionales, pues ya no es como que les digas a la gente, les puedes cambiar el chip. Considero, por ejemplo, ¿no? En Europa, ¿no? En Europa se consiguió que hubiera, pues, regresos desafortunadamente el fascismo, por mucha gente que se quedó con esa idea desde tiempos de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que se lo metió a sus hijos y a sus nietos en la cabeza. Lo mismo en Estados Unidos, continuó el racismo, si ustedes quieren verlo así, y el fascismo de muchas instituciones, ya que pues, sus papás desde siempre les han dicho que esto está mal y que lo único bueno para ellos es lo caucásico, desafortunadamente, en un país que definitivamente necesita más igualdad, necesita más diversidad, este país, los Estados Unidos. Pero México, querido Enrique Legorreta, ¿qué? ¿No? O sea, por mucho que nos sigan poniendo a esos buenos para nada en la tele y en la radio, hablando de la reina de Inglaterra y no sé qué, pues la gente, mal que bien, no va a tener esa parte de convencerse desde las entrañas de su familia de que en verdad hay algo muy malo con el gobierno actual. ¿Cuál es tu opinión, querido Enrique Legorreta? Sí, mira, estaba leyendo la columna, como bien te señala el presidente de Jorge Cepeda, aunque a veces no coincido en algunas cosas que él publica. En este caso tampoco, no todas las que publica me coincido. Lo que sí coincido es de que López Obrador rompió con el tema de la comunicación en nuestro país. A la gente no le gusta decir, es que está politizando al país y está haciendo que se divida. No, no está dividiéndolo, lo que está haciendo es una apertura a las mentes de los mexicanos. Y pongo dos ejemplos muy sencillos y muy claros, espero no sonar un poco agresivo. El ejemplo de las tías Piolín, ¿no? Tenemos muchos de los que tenemos tías que son en contra del gobierno o que no les parece la forma de gobernar de López Obrador, están opinando y hablando de lo que sucede, ¿no? Desafortunadamente se opinan y se basan sus opiniones en algunos de los comunicadores de siempre, ¿no? Y estos comunicadores de siempre, como bien lo señala Jaime y como lo señalas tú, siempre se están hablando en contra de López Obrador. Jorge Cepeda señala que cuando termine López Obrador la pregunta va a quedar en el aire. ¿Y qué va a pasar? Pues yo creo que el que llegue va a tener un reto muy importante. ¿Cuál es? Pues separar
aún el poder económico del poder político, y evidentemente los medios de comunicación son un poder económico porque ellos se mueven a través de dinero, ¿no? Eso es innegable y eso es evidente. No podemos permitir que se dé esta nueva relación que siempre ha existido con los medios de comunicación y el poder. Y evidentemente López Obrador lo que hizo fue romper con esta noviazgo que siempre hubo, ¿no? Coincido totalmente con lo que dice el presidente de que más del 90% de los medios de comunicación, sobre todo los corporativos, son una forma de decirlo, unos medios doble moral. ¿Por qué doble moral? Porque no se quitan las máscaras, ellos quieren seguir navegando con el que somos independientes, somos medios de comunicación que no tenemos posturas políticas. No puede ser así. Hoy en día no se puede dar ser un medio que tenga esta postura política como tal, y se trata de exhibirlos, ¿no? Aquí queda muy claro que nosotros buscamos la transformación del país, no estamos diciendo que todo lo que haga el presidente está bien, pero no todo lo que hace está mal. Entonces, es evidente que con los medios de comunicación como enemigo principal de esta administración, cuando termine el gobierno de López Obrador, va a quedar muy en claro quiénes están queriendo regresar al poder vía los medios de comunicación. Lo que dice Jorge Cepeda Patterson es muy importante en el sentido de que el tema de que hoy la comunicación de los medios corporativos es necesaria, sí, pero no es indispensable. Totalmente de acuerdo, porque hoy se ha demostrado que con la mañanera el espacio más importante que tiene este gobierno en cuanto a temas de comunicación, ahí se dan las respuestas a todas estas mentiras. Inclusive hoy en la mañanera lo decía el presidente, porque el Reforma solo se enfoca en atacar a esta administración y no prueba, no hace reportajes contra los que realmente están devastando toda la parte de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, es evidente este golpeteo y que no va a parar hasta el 2024. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes tienen la credibilidad hoy en los medios corporativos de lo que está sucediendo en el país? O sea, tanto tiempo nos mintieron y tanto tiempo se ha demostrado que se movieron a intereses políticos y económicos que la gente, a pesar de eso, le sigue creyendo, ¿no? Sí, los medios corporativos, sobre todo la televisión y la radio, tienen esta cobertura mayor en la ciudadanía porque son los medios hay que decirlo como tal, los medios masivos de comunicación, y es evidente que van a seguir, y tenemos hoy la oportunidad con esta estrategia que tiene el presidente López Obrador de llevar en internet para todos, a todas las comunidades alejadas de tener acceso a este sistema, pues darles una oportunidad de comunicarse a través del internet y las redes sociales, los medios independientes a través de internet, los canales de YouTube, los canales de Facebook, Twitch, todas estas plataformas digitales permiten tener una comunicación mayor en cuanto a opiniones, en cuanto a la forma de ver a un país que sí, no está dividido, señores, no estamos divididos, estamos politizados, sí, pero está haciéndose una apertura de las conciencias, que ese yo creo que es uno de los principales legados que tiene este gobierno y que nos va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador, la apertura de que todos los mexicanos hablen, que todos los mexicanos opinen, porque todos tienen una opinión válida y que tienen o no, podemos estar o no a favor de ella, pero todos tienen una opinión que tiene que ser escuchada, que no esté dictada por los medios de comunicación corporativos y que sea esta apertura de comunicación una de las principales oportunidades que tenemos los mexicanos para exigir mejores resultados, porque ya basta de que tengamos, que demos difusión a la opinión de Loretito, o de Brosito, o de Joaquincito, o de todos estos personajes que por siempre han estado en el poder y que hoy pues están exhibidos, están expuestos y que realmente deberían ya quitarse las máscaras. Ese es el punto principal que como ciudadanos, como ciudadanos debemos de exigirle a los medios de comunicación, porque nosotros las audiencias somos quienes tenemos el control de darle clic a un video, de darle zap a un canal, de cambiar la estación, la frecuencia de radio. Entonces, es ahí donde tiene el valor, el legado que va a dejar López Obrador. Podemos hablar de muchas cosas a favor o en contra de lo que se está haciendo, pero en el tema de comunicación ha sido un parteaguas. El próximo gobierno va a tener un reto muy importante.
Se lo dijo Vicente, Marcelo se lo dijo a Vicente que iba a mantener las mañaneras en caso de él llegar a la presidencia. Claudia Sheinbaum ha dicho lo mismo. Entonces, veremos qué sucede, y menciono estos dos porque son los dos principales contendientes a la presidencia por parte de Morena. Y por parte de la oposición, pues ya sabemos cómo se manejan. Entonces, es hoy el momento de las audiencias y es hoy el momento de los ciudadanos de exigir mejores contenidos y mejores forma de llevarnos de información. Y es de nosotros como ciudadanos generarnos una nueva opinión, una nueva perspectiva de lo que está sucediendo en el país, mi estimado Antonio. Pues en definitiva, hay que estar revisando este tipo de situaciones. Yo te pido, querido Enrique Legorreta, que nos compartas tus redes sociales para que, por favor, la gente se ponga en contacto contigo, como siempre, agradeciéndote tu colaboración aquí en Sin Censura. Gracias, Toñito, pues muchas gracias por la oportunidad, como cada martes aquí en Sin Censura, y agradecerles a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Ahí nos pueden seguir así, @Regeneración MX, y sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Regeneración MX. También ahí búsquenos con la palomita de verificación para que sigamos creciendo estos canales independientes e informativos, como ya lo mencionaba en la intervención anterior. Y las redes, este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook. Y hago un paréntesis aquí, agradecerle no está Vicente, pero bueno, me dio gusto ver el domingo en Los Pinos este reconocimiento que le entregaran, y sobre todo a la gente que se acercó, a todos los que estábamos ahí presentes, a felicitarnos, a tomarse la foto, a agradecernos esta apertura que hacemos de los medios. Muchas gracias a todos ustedes que se acercaron a los que fuimos parte de este momento histórico para Sin Censura, y que por siempre vamos a estar agradecidos con todos ustedes, con la audiencia que se tomaron el domingo para estar ahí, y sobre todo acercarse a nosotros como siempre para saludarlos, y que bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que nos reconocieran y que se acercaran a platicar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, y como siempre agradeciéndoles que nos sigan a todos aquí en la familia Sin Censura, mi estimado Toño. Gracias, querido Enrique Legorreta. También le agradezco con muchísimo gusto a nuestro querido compañero Jaime Hernández, legendario corresponsal de guerra, editor de La Jornada Sin Fronteras, aquí en Sin Censura, por su participación. Por favor, compártenos tus redes sociales, querido Jaime. Gracias, Toño. Pues sí, les pido que me acompañen dentro de poco menos de una hora. Entramos al aire en Noto para Cínicos. Vamos a hablar de todos estos temas que hemos abordado hoy. También les pido que me sigan a través de mi cuenta de redes sociales. Mi Twitter es @JaimeYourno o Journo, y a través también de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Te mando un abrazo, Toño, que estés muy bien. Igualmente, querido Jaime, y gracias a Enrique Legorreta, Jaime, por esta mesa tan importante de análisis, de trabajo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.